iba a misa, porque el que no iba no tenía luego... El tema era Dios, ¿vale? Ayer hicimos un preámbulo. Esto es la sesión previa que os explique con... Voy a traerme hasta el hábito, y eso nunca lo he traído, pero quiero traer el hábito de Dominico, que es de Tomás de Aquino. Lo hacemos ahí que no nos vea nadie, y además hasta lo voy a grabar, el que quiera que salga, ¿eh? La voy a poner y voy a hablar como si fuera Tomás de Aquino, ¿eh? Haciendo un poco una pepada. Porque Pepe hace de Faraday y yo voy a hacer una pepada. Más siempre he querido hacerlo, pero él tiene menos pudor, pero hay que arriesgarse. Bueno, lo primero, la idea de Dios es una idea muy complicada, porque hay muchísimas, ¿no? Hay muchas que se cruzan y tal. Habría que definir primero qué es Dios. Empezamos a hablar de muchas cosas y yo no sé si nos fuimos un poco por tal. Vamos a ver cuáles son vuestras posturas. Quedó claro que con Kant lo admitía desde el punto de vista de la razón es imposible. Sin embargo, desde la moral sí, la crítica a la razón práctica, cosa que nos desconcierta mucho, porque cómo puedes admitir desde la moral, pues yo no creo que tenga mucho que ver. Y esto me viene suministrado por un argumento que a veces he usado, pero que ayer lo desveló muy bien Samuel. Es decir, si hay materialidad y todo es materialidad, no podemos tener la inmaterialidad aunque existiera. ¿Cómo se establece ese vínculo? Platón lo establece a través del alma, ¿no? Pero Platón tenía razón, yo creo que no, porque si el alma para un materialista no lo admite como algo material, entonces lo niegas. Desde vuestro punto de vista, y vamos a hablar todos, ¿cómo está el tema en la actualidad? ¿Por dónde podríamos coger la cuestión? Es decir, ¿cuál es la idea principal? Es que Dios es la idea suprema. ¿Por qué? Porque así como tenemos un cuerpo, hay un mundo, tiene que haber alguien que lo haya hecho, que es Dios. Y por ahí va Tomás de Aquino. Entonces, claro, es la idea donde más se puede picar a la hora de defenderlo o de atacarlo. Un ateo no ataca a Dios, simplemente dice que Dios es imposible por muchas razones. No dice, voy contra los cristianos, no, es que dice, Dios es imposible. Ese es el ateísmo esencial total, que ya explicaremos, pero vamos, que estamos aquí en una cultura pues, que nos hemos mamado el catolicismo, otros en la musulmana. ¿Quién quiere comenzar? Atributos de Dios. ¿Cuáles son? Venga, ¿cuáles son los atributos de Dios? Pedro es bueno es atributo, sintagma predicado atributo, en este caso, con el verbo ser. Dios es eterno, perfecto. Eso me suena a Parménides, de momento. Inmutable. Parménides. Más. ¿Cómo? Extenso. Bueno, extenso no puede ser porque la ley... Fijaos aquí, Aquí un panteísta diría que es extenso, porque todo es Dios. El problema de los católicos ahora es que combaten al budismo, porque para los budistas todo es Dios. Y es extenso, porque si todo Dios, Alberto es Dios, todos somos dioses. Budismo o Spinoza. No puede ser extenso, porque la res extensa es corporal, es material. Luego entonces, si Dios es material, llegamos a lo de ayer. Entonces, algunos religiosos de otra religión dirían, sí, Dios es extenso, budistas. Pero el Dios católico, no. Por eso hay que ver los dioses. Cosa curiosa, porque claro, ahí está el problema de ayer. Si Dios no es extenso, no está aquí. Con lo cual hay una parte que no es Dios. Ahí sí que es una beta del ateísmo. Si Dios es todo, tiene que estar aquí, en la extensión. Porque si no incumple el principio de la omnitudo rerum, es decir, la totalidad de las cosas. Entonces es Dios menos esto. Pues entonces ya no es Dios. ¿Sí o no? Es matemáticas, es conjunto. ¿Sí o no? A ver, venga, ¿qué más atributos tendría? Diana, Eva, vamos. Misericordioso, Bondad. Ahí ya, misericordia, bondad, ahí ya se desvía de Parménides. Parménides nos decía,
ser completo, vamos, ayúdame. Porque el Dios de Parménides, vamos, el ser de Parménides es totalmente arreligioso. Es como el de Aristóteles. Es el acto puro, la perfección total, donde no hay movimiento, pero lo mueve todo. Más. Inmortalidad. La inmortalidad. Inmortalidad sí, que viene de la eternidad. Ni siquiera tiene pertinencia aplicar en la mortalidad, porque un Dios, según la eternidad, no... mortalidad son los seres mortales, nosotros, vivientes. Claro, y Dios entonces no es viviente. Es existente, pero no es viviente al modo nuestro. Pensad que estamos repasando también así, ¿eh? Es una forma de repasar. ¿Quién más? Omnipresente. Omnipresente. Está en todo. Razón por la cual, si es omnipresente, claro, el bollo que tiene la gente es total. El budismo, si es omnipresente, yo soy Dios, que es lo que dicen los budistas. Soy una parte de Dios. Porque no puede haber una cosa que es toda menos una cosa, entonces ya no es toda. Todo es todo, ¿eh? Y en Dios se cumple en grado eminente, porque si Dios es la totalidad total, si hay una parte que no es, se va todo a la porra, es que es lógica. Y por eso, claro, veréis que los de filosofía, a no ser que hayan estado con la religión, es que no admites lo que no es racional, no cabe. No cabe. Hasta las emociones se pueden explicar desde la razón. Leed, por ejemplo, a Darwin, la expresión de los animales, de las emociones en los hombres y los animales, y explica por qué las emociones. Las explica. Si la gente, los homínidos estamos juntos, no habrá guerras. Si estamos en conflicto, no hay supervivencia. Pero a veces tiene que haberlo, para que los más fuertes pervivan. Es todo así. Pero claro, si te dicen, Dios es todo, menos esto, es que le quitas a Dios en todo el universo, y vamos, y como es mucho, pero ¿qué te queda? ¿Quién coge más así? Venga, ¿qué más atributos? Bueno, y ya luego el rollo que se meten ahora con la física cuántica, bueno, ¿qué tendrá que ver? Si es que Dios es una idea filosófica. No hay desde la ciencia no se puede hablar de Dios, porque es una idea filosófica. No sé si queda claro eso. No sé si me explico. ¿Cómo vas a hablar de...? Vamos a ver, en matemáticas creo que en los logaritmos se habla de los grados de libertad, ¿sí o no? Sí. Los grados de libertad, ¿no? Hay unas tablas, ¿sí o no? ¿No? Sí, ¿no? Bien. Esa libertad es una libertad aplicada al campo matemático, pero la idea de libertad no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, porque la idea desborda las matemáticas de libertad. No sé si me voy explicando. Venga, pues seguimos ahí con más argumentos. ¿Qué más es? Creador, lo ha hecho todo. Hay un tema que Bertrand Russell, un gran matemático, físico y un gran filósofo, un british, además era es un personaje interesantísimo. Tuvo como discípulo a un ingeniero también muy increíble, que es Wittgenstein. Y él dice, cuando pregunta a un ateo, dice, cuando le preguntan a un cristiano, dice, ¿quién hizo el universo? Dice, Dios. Bien, pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Porque si nosotros decimos que la materia es eterna, no cabe preguntar, ¿y quién hizo la materia? Es que es eterna. Entonces no tiene sentido un creador. Pero por ejemplo Kant lo que decía era que no era creador, sino que era ordenador. Sí, Kant parte de una visión no totalmente católica, porque él es luterano, y ahí sí que hay ciertas concesiones, pero no es lo mismo ser católico que su postura. Además que, bueno, Kant lo hace desde el punto de vista de la razón. Y ahí es donde llegan las antinomias, a las paradojas, que no es posible. No sabemos, la razón no sabe si el mundo tiene un comienzo en el tiempo o si es eterno. Hay que no llega a la cabeza. Y vosotros, si lo pensáis, ¿cuándo empezó todo? ¿Todo qué? Y por eso él quiere hacer ciencia de lo que se puede hacer ciencia. Y por eso la filosofía no puede ser ciencia, ni lo quiere ser. Yo no sé por qué muchos dicen, es que no es ciencia. ¿Y por qué tiene que ser ciencia?
Hay muchos saberes que no son ciencia, pero son saberes. O me decís a mí que no hay saber filosófico. ¿No sabéis, por ejemplo, que una persona que tiene 80 años y sabe la vida sabe más que uno de 20? Pues ¿por qué? Porque tiene experiencia. Y eso es mucho, si sabe, claro. Venga, más. Creador. ¿Cómo lo veis, lo de creador? ¿Cómo va a crear encima de la nada? Porque si no había nada, ¿cómo se crea de la nada? Hugo, venga. El mayor problema que tienen los que no creen en Dios o los que lo tienen, ¿dónde está? A ver, ¿por qué creéis que los ateos han combatido a las religiones y sobre todo la idea de Dios? ¿Por qué creéis? Marx, por ejemplo. Ahí está, ¿quién coge esa liebre? Carlos, ¿por qué Karl Marx combate el teísmo? Yo creo que Marx en concreto, porque era una idea que servía que era parte de la superestructura, ¿no? Para controlar a los proletarios, y por eso yo creo que la criticaba, porque impedía llevar a cabo la revolución que planteaba. Claro, si, es que está clarísimo, recordadlo. Si a mí me dicen desde pequeño, no te rebeles, sé fiel a tu rey, admite tu condición social, tú no te revolucionas, no te rebelas. Es supraestructura, y por eso decía Napoleón, Hugo, una frase que yo creo que la dijimos ya. Un cura en la catedral me ahorra 100 gendarmes si estamos en París, porque aquí son policías, ¿no? Es decir, tranquilos, ahora sufres y trabajas 18 horas, pero tranquilo que hay un paraíso. Con lo cual, pues nada, ¿no? Es como una forma de embelesar, engatusar. Esa es la crítica que hace. ¿Y Feuerbach qué decía? Repaso. Eso lo decía ayer alguien en clase. Creo que lo decía Santos. Que lo habíamos creado nosotros a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decía Era más controlado. Él decía que ponemos todo lo bueno en otro. Es la alienación religiosa. Entonces, en vez de ayudar a la causa humana, no, vamos a hacer una catedral a Dios. Si os fijáis, solo permanecen edificios como la Catedral de León de 1300 por ahí. Sin embargo, los de los ciudadanos, y solo quedan los castillos, alguna hora de ruidos, pero fijaos que se hacen cosas para otro, para Dios, que ahí permanecen. O sea, que eso dice mucho, ¿eh? No sé si me explico. Los edificios, vas por todas las ciudades españolas y europeas, en sitios católicos, vamos, nada más que es una delicia los castillos, las iglesias, catedrales. Venga, más. Creador, Dios, alienación. Pero lo del asunto del control y tal, antes, en las primeras religiones y dioses que se intentaron concebir y tal, no era como con un objetivo tan de control. Bueno, a ver, luego ya en cuanto surgió ya la idea de Dios y tal, sí que se tendió hacia eso, porque el cura, por así decirlo, del momento, tendía como a controlar eso, a predicar. Sí. Pero eso era como una solución a la muerte, un alivio. Totalmente de acuerdo. Es que hay que estudiar, hay una teoría, hay buenísima. Mira, ahí hay un señorín, enfócame ahí, Guzmán. En esos 4 de la foto superior, hay un señorín hacia la izquierda, que es Gustavo Bueno, si quieres ampliar. Ese es uno de los mejores filósofos españoles que ha habido. ¿Cuál? Gustavo Bueno es el de la izquierda de esos 4 que creo que estás ahí. El que tiene así camisa blanca y está así con las manos, ¿eh? Ah, vale, eso. Ese fue uno de mis grandes maestros y ese tiene una teoría de la religión que os invito a ver y parte de esto. Ese sabía de matemáticas, física, sabía de todo. Y además es de los tíos más profundos que he visto. Guzmán, pues eso, que una vez que había esto, él dice que ¿cómo surge la religión? Fijaos, al principio, las comunas de estos animales, homínidos, cazaban animales.
Y entonces se nutrían de ellos. Para sobrevivir tienes que quitarles la piel, vestir con su ropa, hacer pues comunidad al comer con ellos. El tema de la comida es fundamental en antropología, porque muchos dicen que la cocina ha generado la comunidad humana. Por eso yo creo que tiene tanta importancia Masterchef, que no lo veo en la vida, pero creo que por eso tiene importancia, porque la comida es elemental. Y hay muchos biólogos que dicen que el hambre es lo que propulsó nuestra comunicabilidad, aparte de eso. Pues entonces, ¿qué pasaba? Vamos a Altamira, vamos a las cuevas de Lascaux, en Francia. Todos están pintando, el 95% en las grutas, animales. En ese periodo prehistórico, los toman como dioses, a los dioses. Entonces, ¿por qué? Porque mi vida depende de sobrevivir cada día, de que no me pille el oso de las cavernas, el tigre de dientes de sable, y entonces necesito sobrevivir. Y los pinto ahí, como si fueran santuarios. ¿No ves que vas ahí, o lo veis en YouTube, vamos, en internet? Las cuevas de Altamira, los animales, la caza. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros dioses fueron los otros animales. Solo tenéis que ver qué pasa ahora a los Masai Mara cuando están ahí con la lanza saltando, y el rito de iniciación es ir a cazar un león para pasar a una condición de adulto. Y lo que nos inspira cuando vemos un mastín o un león, vamos, si nos ponemos delante de un león, no nos pongamos, si estás con barras de hierro, sí. Esos bichos hicieron que tengamos temor y reverencia a los animales. Egipto, el león, el gato, vamos, quiero decir, el escarabajo, los animales, nos los comemos. Damos un salto en la historia. El Agnus Dei, el Cordero de Dios. ¿Qué hace Jesucristo? Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Las antiguas escrituras, la Biblia, el Antiguo Testamento. El Cordero, cuando Isaac va a sacrificar, Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y le dice al ángel, no lo mates, es decir, inmolación a los dioses. El cuerpo de Cristo es el Cordero de Dios, que come el que está vinculado a la comunidad. Es casi lo mismo, pero evolucionado. O sea, la religión va cambiando hasta llegar a la actualidad. Yo creo que la actualidad es el momento del ateísmo, vamos, casi, vamos, si lo fijáis. Otra cosa es que la gente, haya creyentes, por supuesto, pero esto lo llamamos el estado de ateísmo terciario, lo llama Gustavo Bueno, que es el que os comentaba. Y que os animo a que lo veáis, porque ahí veréis la cantidad de conocimiento que tenía este hombre, claro. Y que gracias a esta gente y gracias a otros, pues es lo que propicia que la gente estudie filosofía, matemáticas, porque si nadie tiene un profesor de matemáticas que los estudia matemáticas, o lo que sea, es así. Por eso es una trayectoria histórica. Entonces, ¿qué me decís con esto de los animales? Tú mira la garra de un león, madre mía, si vas al Museo de Ciencias Naturales allí en British, en Londres o aquí en Valladolid, y ya, bueno, o en la Virgen del Camino, ves la garra de un león y dices, madre mía, chao, y está disecado. Bueno, tenemos hasta aquí uno, un poco así delgaducho. Venga, jóvenes. O mandamos a estas chiquillas que pasen a relatar un mensaje. Venga, sí. Uni. Más. Eva, ¿cómo ves tú este tema de la religión? Dios, ¿cómo es que Dios se entrega? Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Si vais a San Isidoro, el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Yo eso me lo sé todo, porque como estudio religión obligatoria, que creo que es lo que habría que hacer, pero no que la diga alguien por mano del obispo, sino alguien que se presenta a posiciones y explica historia de las religiones. Hay un dedito. ¿Qué te hizo pasar a ti, Miguel Ángel, de ser creyente a no creyente? Mucho las lecturas, mucho el que, al contrario, pregunta lo anterior, ¿qué me hizo a mí pasar de ser un niño que no tenía ninguna idea rara en la cabeza para vivir en mi infancia con mi madre, mi padre, que eran así, bueno, estos los
los típicos católicos tradicionales, con mi tía y mi abuela que me llevaban a la iglesia al mercado, que me aburría soberanamente, pero bueno, te vas metiendo ahí. Ese es el tema, ¿no crees que es la pregunta también, Hugo? Cuando eres niño, ¿qué le hace a un musulmán ser musulmán? Pues la cultura en la que está. ¿Y qué es lo que pasa luego? Pues que viene la filosofía con toda su fuerza y dice, yo no creo más en cuentos chinos. Entonces intentas razonar por qué pasa lo que pasa, empiezas a estudiar, por qué la gente incluso cree. Eso es una cosa muy interesante que lo tenemos que hacer tanto unos como otros. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y qué dice Descartes? Dice que después de haber estado mucho tiempo pues, asimilando las ideas, llega un momento en su vida que tiene que plantearse dónde está. Porque si no es que crees lo que... Si es que tú preguntas a la gente y creen todo lo mismo. O sea, ¿qué cree Federico? Lo que cree el de al lado. Hasta que no haces una tala filosófica, Hugo, no sé si te he contestado, pero fueron muchas lecturas, y ver la majadería que es la impostura de las religiones. Hay un libro de Jean Meslier, el cura que un día os dije ilustrado, que me sorprendió, cuando dice que él mismo, que era cura, decía que cómo se permitía engañar a la gente viviendo como un cura, pero muchísimo, Marx, es todo eso. Y es que la filosofía es eso, es crítica de lo que estás ahí. O sea, yo me preguntaría, ¿por qué a un niño pequeño le empiezas a bautizar a la comunión? Hombre, un engatusamiento donde te meten, yo lo tengo en las fontinas, con el párroco ahí de Elegido, aquí de San Pablo, la parroquia de Divino Obrero, de Jesús Divino Obrero, con don Adolfo, pues el curina, te da ahí de pequeñín tu traje marinero y toma la foto. Oye, ¿qué tiene que ver? ¿Qué ocurre? Regalines, tal, y dices, pues ¿cómo no voy a ser católico? A mí mi madre, tipo, yo también, Los tres, hicisteis juntos. Sí, la comunión y la confirmación. Manda foto. Manda foto. La tengo por... Manda foto de los tres. Picture. ¿De qué le diste? Hicimos la comunión en la iglesia de San Claudio. ¿Pero de qué? De Batman. No éramos de marineros, éramos como un traje de estos. Sí, de niño. Pero mi madre me dijo que básicamente era como una fiesta de disfraces, que nos íbamos a disfrazar de marineros. Por eso fui. Es que es un rito de transición, santos. En nuestra cultura hoy, si os fijáis que es lo que más me repugna, Hugo, es que la gente pues hace cosas de esas, pero no tiene fe. O sea, yo prefiero a un católico practicante que hablo de, es que yo como se casa, yo en el momento que leía Sartre estuvo con Simone de Beauvoir, que no se casaron nunca, que ese a mí me ha influido mucho. Yo no me caso delante de un cura, ni un obispo, ni hostias, o sea, ni un alcalde, ni hostias. Haces los papeles en regla y tal, cuando estás convencido. Pero Sartre, por ejemplo, Hugo, me influyó muchísimo, porque dice, bueno, pero ¿qué es esto, no? La gente tiene que tener un compromiso. Dijo Sartre, si yo me caso por la iglesia en Notre Dame, que estaba al lado, influyo en los que vengan luego. Por eso la gente que rompe moldes nos influye mucho. Ahora, prefiero a un tío, bueno, ya cuando ves a un católico, a un cura, que vive como un burguesón como yo no lo soporto. ¿Por qué? Pues porque si eres cura, tío. Y si eres, no sé, marinero, eres marinero. No, es que no soy marinero, pero entonces ¿qué haces en el barco? Entonces no lo soporto yo eso. No lo soporto, ni que dependiera de mí. Más ideas. ¿Algunas? Pues un rito de transición. Es una forma, la cultura, es la cultura. Iba a misa porque el que no iba no tenía luego, a lo mejor para ocupar cargos civiles y tal, porque ya decía allí, este no va a misa, y se apuntaba. O sea, una forma de caer bien es integrarte en la cultura. Pero también hay filósofos que han dicho, yo no quiero entrar a la sinagoga, como Spinoza, y vamos, casi se lo cargan, que ese es otro de los grandes filósofos del siglo XVII, seguidor de Descartes, y que os animo a leer la Ética de Spinoza, muy difícil, pero... ¿Más? Sí. ¿Por qué crees tú que cada vez hay menos creyentes y más ateos? Ayer lo decías un poco. Llega Copérnico, que era cura, sacerdote polaco. El centro de la Tierra, el centro de nuestro, no es la Tierra, es el heliocentrismo.
Llega Darwin. Darwin dice que somos animales. Llega Marx. Llegan todas las teorías científicas y llega el Papa, que en vez de encomendarse al Espíritu Santo, va a una máquina del Hospital Gemelli para que sobreviva, porque si no, Dios no la ayuda. Llega un montón de ideas nuevas que van llegando, y entonces, claro, estamos en ese periodo, ¿no? Entonces yo creo que sociológicamente la Iglesia tiene que replegarse, porque ante la evidencia, pero ojo, el poder de la Iglesia institucional es total, ¿eh? Es como combatir ahora los partidos políticos. Tienen una infraestructura marxista que tienen instalaciones por todos los sitios. Fíjate la Iglesia, lo que tiene todavía, ¿eh? Fuimos a los franciscanos, ya os doy la palabra, los capuchinos. Hubo 100 aquí, 100 frailes en su momento. Ahora hay 7. 2 españoles, 1 italiano, 2 de África y 2 creo que de Hispanoamérica. Fijaos cómo está la cosa. Pero ahí está la institución. Carlos. Y entonces, eso que acabas de decir, ¿por qué crees que religiones como la musulmana actualmente están ganando seguidores más exitosas que la cristiana, que está perdiéndolos? Es una pregunta para debate y para eso es. Primero, Carlos, por una razón fundamental. El problema de los musulmanes, de muchos, porque sabéis que ha habido filósofos musulmanes muy buenos en el tiempo de Tomás de Aquino, el problema de los musulmanes es que no han pasado por la Ilustración. Ojo, eso también lo aprendí de Gustavo, y además, ¿por qué lo aprendió él? Porque tenía más años y piensas. Cuando tengáis más años, tendréis más ideas, más formación. Pero ese es el tema. En la Ilustración se le puso a la Iglesia Católica y a todas diciendo, hasta aquí. Separación Estado, Iglesia. ¿Qué pasa con el Islam? En muchos casos, Carlos, que está unido. Entonces, yo cuando estuve en Turquía, que ya estaba fuera de la religión del Estado, todavía se veía, imaginan en otros países. Lo tienen como totalmente unido. Ese es el problema. Aquí hay una separación que es bastante más rígida. ¿Vale? Se hizo, ¿para qué hay que hacer? Bueno, pero el chaval se luce. A ver, más. Muy bien, Hugo. ¿Para qué va de la tercera? Eso está bien. No sois de segundo de la ESO. A ver, ¿quién quiere? Sí. Yo iba a preguntar lo mismo, que me sorprendía Sí. el hecho, ¿no?, de que este avance científico Claro. y estas nuevas ideas que a la religión católica le afectaran, pero al Islam parece ser que no. Por esa vinculación de el Estado con la religión, Claro. que ocurre en muchos países, ¿no?, como Irán o... Es que está tan unido, porque Mahoma, pues el Corán y todo, no es una... Es como en España, antes estaba tan unido, pero ¿qué ocurrió? Pensad una cosa, la Ilustración francesa, el ateísmo radical, en Alemania, Kant, todos estos. Y entonces eso, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que los musulmanes no han tenido en muchos casos la Ilustración. Y eso es lo que se echa en falta. ¿Qué ocurre con el velo de las mujeres? Tantas prohibiciones que tienen de tipo, pues de muchas cosas. Pues que no ha habido. Por ejemplo, el feminismo en muchos sectores musulmanes no lo tienen. Cosa que en España, en Europa, con la Ilustración del feminismo es cuando surge, con las filósofos. Pero si tú a la gente no le dejas filosofar, se lo cree todo. Le pones una toca y de por vida. No se la quita la vida. Tú a un niño le coges de pequeñín y le dices, mira, que si coges una mochila y vas a ese supermercado y explotas, lo haces por Alá. Y explota. Porque lo has condicionado. Es así. ¿Cómo lo veis? ¿Admitiríais la hipótesis esa? Que puede ser bastante... Es que si no, nos explica. Ahora, eso llevó a la Revolución Francesa y a las revoluciones del siglo XIX. ¿Cómo es posible que hoy en día que tanto
los practicantes como los ateos y tal, la mayoría saben menos que, como se diría yo hace 100 años, por ejemplo, de la religión. ¿Cómo sea que la sociedad está tan polarizada en el sentido de que los que son practicantes lo son al 100% radicales, no dicen prácticamente otra cosa, y los ateos también están tan radicalizados? Vale. O sea, ¿qué quieres decir? Que los sabían más. Quiero decir, se sabía, creo yo, más sobre la religión en cuanto, pues, por ejemplo, a los dogmas y demás hace unos años, pero en cambio ahora se está más polarizado. Estamos en 2025, 1925, está, bueno, todavía en la República, primera, segunda también ha llegado, pues porque el peso de la religión en España fue fundamental. España es católica, cada vez menos, sociológicamente todavía lo es, pero cada vez menos, y a un ritmo trepidante. Otra cosa es que la gente se case por la iglesia. En esa época, pues están todo, vamos, el catolicismo es muy imperante. Pero ¿qué pasa? Está Europa, con los ateísmos de Francia, de Alemania, las revoluciones socialistas, el anarquismo, y eso va a ir calando. ¿Y qué pasa? Pues que aquí llega también a España, en Cataluña, en Bilbao, en todos estos lugares un poco menos del norte, porque si fijáis, en España, cuando cogéis el coche y vais por España, y si no lo veis en YouTube, es igual, la zona del norte es muy católica, ¿eh? La zona del sur también, pero menos. Y lo veis en las iglesias, el número de iglesias, etc. Entonces eso, o sea, Yo creo que es al revés, de hecho. en las iglesias de... No, digo que en el tema de ser católico, que de hecho, yo creo que hoy en día, en el norte, yo creo que los practicantes no es el número, pero yo creo que por lo menos hay muchos que van más por convención, y en el sur como que es una fe más ferviente. Sí, no sé si lo he dicho bien. Creo que aquí en el norte, en Castilla, hay muchas más iglesias que en el sur, es lo que he dicho, ¿eh? Lo que pasa es que la devoción ahí en el sur, bueno, las procesiones de Semana Santa y todo eso, pues sí, eso ya es otra cosa, ¿no? Es lo que quería comentar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, porque España empieza ya a notar, experimentar otras influencias, pero España con Isabel la Católica, joder, es que, y encima, cuando llegan a Perú, a México, que todavía por ahí hay bastante cristianismo, pero bueno, la situación es muy variopinta hoy en día. Pero México, Perú, Colombia fueron muy cristianas, porque claro, no católicas, porque eran virreinatos, no sé si... Aparte de que por qué pues se mantiene también el catolicismo en España, hay 11.000 profesores de religión, mano obispo, en los colegios, tanto concertados como los públicos, sin necesidad de hacer oposición. Tienes una carrera, hacer una carrera, antes era sin carrera, y un curso de 500 horas. Y entonces eso te habilita para que el obispo diga, pues mira, para acá se mantiene. O sea, si quitas de aquí de los colegios públicos y tal la religión, ahí hay un acuerdo en la Constitución, no sé qué artículo es, de proteger a la religión católica. Y hoy se ve con el tema de la variación religiosa, pues que también van a venir los musulmanes a los centros públicos. En Extremadura ya ha empezado. La cuestión es esa, es analizar las cosas. Pero ahí hay un problema, que es que si tú, se supones, argumentan unos cuantos, que si está, por ejemplo, en España muy vinculada la religión católica a la cultura. Entonces el problema es que si se corta la religión católica, hay quienes no entienden como que se cercena la cultura. Sí, es que el folclore católico y religioso en todas las tribus, en todos los pueblos, religión y cultura están muy tal. ¿Qué ocurre con el ateísmo? Pues que mira, llega aquí uno del PSOE, puede ser alcalde, ¿no? Y llega la Semana Santa y es el primero que se viste, que hay periodistas aquí denunciando aquí este rollo, porque hay que separar Iglesia y Estado. ¿Qué ocurre? Que estos socialistas y tal te pierden el culo por salir de la procesión. Luego no creen en nada, que es lo más que yo quería deciros. O sea, ellos salen ahí con su trompeta, su paso, no se lo quitan. Pero ¿eso qué tiene que ver con el cristianismo? Yo creo que el cristianismo no tiene nada que ver con el Vaticano. Tú coges la vida de Jesús y dices, madre mía, ¿dónde dice esto? Es que no hay por dónde...
¿Qué ocurre? Que se ha culturizado. Yo es que creo que si Jesús viera las procesiones de Semana Santa, dice, joder, macho, que sigan tomando limonadas, pero es que no han entendido nada. El cristianismo es la religión del amor. Yo eso lo admito. La filosofía del amor. Hasta donde puedas. Pero ¿qué ha pasado? Pues que se ha convertido en un teatro total. ¿Te imaginas a Jesús de Nazaret, sinceramente, viendo los pasos de Semana Santa? Pero eso es otra cosa, chiquillo. ¿Qué ocurre? Que no lo puedes quitar, porque la cantidad de economía que mueve eso, ese es el problema que hay. Túnicas, cornetas, limonadas, repartidores de vino. Es la hostia, pero hay que entenderlo. Es que no tiene nada que ver. Sí que yo entiendo que salgas a hacer folclore, pero no me lo confundas con el cristianismo como religión. La lucha por la igualdad, los pobres, los necesitados, que todos somos hermanos, eso no tiene nada que ver. Si están todos peleándose, no paso por ver quién va con el chisme de la abad. Sí, es la hostia. Eso es lo que yo creo, vamos, ¿no? Sí. Yo sobre lo que hablas, pues te doy toda la razón. Yo, en plan, soy cofrade también y considero que tienes toda la razón. El 80% yo creo de las cofrades o más, sí. no, yo creo que no creen en nada y salen ahí por tradición familiar a lo mejor o por, no sé. Pero se van blasfemando. Sí, luego son los primeros que se cagan en Dios. Y haciéndose los gallitos ahí en el húmedo, tal, o sea... Sí, luego con las bardas, les gusta mucho lo de las bardas, eso sí. Claro. A ver quién tiene la vara más grande y tal. Claro. Sí, la varilla, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pero creo que si cuando hablamos hay que hablar... Esto es lo que pasa. Pero... Y ahí está el factor infraestructura económica. ¿Por qué se mantiene Porque hay una infraestructura que la gente dice, hostia, si este paso existe, paga imagineros, escultores, flores. Tú sabes la cantidad de flores. Y está bien, porque si no la gente se muere de hambre. Es que esa es la cosa. Es que si no haces bobadas estas, los carnavales, yo soy anticarnavales. ¿Pero qué creo? Pues que creo que la gente tiene que comer y vender trajes, tal. Pero me parece bien, los carnavales tienen sentido, vamos, pues una folclore. Esa es la cosa. Yo creo que también mueve mucho dinero, no solo lo que has dicho de, bueno, como la logística, los trajes y todo eso, sino el turismo que mueve todo Sí, eso. pues claro, en Zamora, en todos turismo por todos los lados, en Sevilla. Ahora una habitación, hay una pensión de dos estrellas, no, de un cachín ahí de asterisco, 1.000 euros. Ah, pues pagas 1.000 euros, ya está. Los Sanfermines, San Fermín, los toros, ¿qué tiene que ver San Fermín con correr detrás de un toro? Por favor, mi arma, ¿qué tiene que ver? Pero si es que me mezclas la religión, y por eso la gente, como no haga ese proceso de separar unas cosas y otras, dice todo, Dios existe, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pues esa es la cuestión, que ha estado muy bien, yo creo que... Y ahí el broche de oro, Bueno, esto lo pondremos, sin censura, que aquí no somos como en los partidos políticos. Y Diana, lo que has dicho, hasta cierto punto, estoy de acuerdo. Y el otro también. ¿Algunas palabras para concluir el acto? No, nada más. Vale, estoy muy dichoso en esta clase porque, como he dicho más de una vez, Diana es la hija de mi compañera de carrera. Un aplauso.